Buenas, 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 ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a otra clase más de microelectrónica y microsoldadura. Ahí mientras se van sumando todos ustedes, voy acá preparando las cosas para la clase de hoy. Y mientras tanto se van sumando, vayan comentándome ahí si es la primera vez que me ven, si ya me vieron de alguna otra clase anterior, así los voy conociendo. ¿Por qué siempre tengo que preparar la clase a mitad? Apenas arranco, no sé, porque siempre me olvido. Ahí está, ahora sí, ya estamos. Entonces, ahí mientras se van sumando, ya somos 10. Vayan comentándome, los que son nuevos, comenten un 1, así los voy conociendo. Y los que ya me conocen de alguna otra clase anterior, coméntenme un 2, así veo quién ya me seguía de antes. Bien, y ahora vamos arrancando con la clase. A ver qué dice la gente, cómo vienen. Disculpe ahí que arrancamos unos minutitos tarde. No sé qué pasó, acá se le dio, ¿vieron cuando parece cosa de loco que se empiezan a caer las cosas, desconectar los cables, todo? Bueno, sí. No sé qué pasó, no encontraba, el teléfono no me cargaba, después se me desconectaron las luces, todo así. Así que bueno, ahí disculpen que arrancamos 2 minutos tarde. De 10, ahí, perfecto. Estamos muchachos, vamos arrancando nomás con la clase de hoy. Me presento rapidito por si alguien no me conocía y es nuevo. A ver, son todos casi gente que me sigue antes, pero me presento por las dudas, ¿bien? Mi nombre es Franco Gutiérrez, soy técnico en microelectrónica y microsoldadura. Tengo más de 5 años de experiencia reparando placas. Tuve la oportunidad y la suerte de certificarme internacionalmente también con profesores internacionalmente reconocidos como Edgar, Carlos Quisena, Mauricio Cáceres y muchísimos otros más que seguramente ya conocen porque son de los mejores del mundo. Ahí me dicen llegué. Quédate tranquilo amigo que yo también recién llego. Tuve un problemita técnico, así que también estamos recién arrancando. Y estoy trabajando en WordFix hace ya WordFix ya tiene años desde que lo arrancamos. Y en WordFix ayudamos básicamente a dueños de negocio a que puedan tercerizar sus reparaciones con nosotros. Y básicamente le hacemos reparaciones a gremio. Ahora, ¿a qué voy con todo esto? Si alguien cayó acá y no sabe muy bien qué está pasando, básicamente con todo esto que aprendí en estos 5 años de experiencia, reparándole placas a gremios, a 180 clientes, o sea, habré reparado miles y miles de placas, y capacitándome con los mejores técnicos del mundo, hace casi, ya creo que van a ser casi 3 años, que estamos dando clases completamente gratuitas de microelectrónica y microsoldadura para que todos ustedes puedan aprender, ¿bien? Así que si no sabían qué estamos haciendo acá, ya lo saben. Si no me conocían, ya me conocen. Y vamos arrancando nomás con la clase de hoy. ¿Bien? Hoy lo que vamos a estar viendo es un tema bastante interesante que muchos de ustedes me pidieron. Que de hecho, hablando de temas interesantes, al final de la clase, si me olvido, traten de hacerme acordar. No sé si alguien de ustedes se anima a tomar esa responsabilidad. Al final de la clase le quiero preguntar sobre qué temas realmente quieren que traiga para las próximas clases. A ver si les meto un par de clasecitas de algo nuevo por ahí que ustedes quieran aprender, que nunca hayamos tratado en las clases en vivo, cosa de mantenerlo más dinámico para traer un temita ahí interesante. Así que si me olvido, al final de la clase díganme, che, acordate de preguntar los temas. Así ustedes me dan, no recomendaciones, porque no hace falta que me den una recomendación. Díganme realmente, che, quiero que enseñes esto. Y así, ¿bien? Entonces, ahora sí, muchachos, si alguien se anima a tener esa responsabilidad, me hace acordar al final de la clase, si no yo trato de acordarme. Ahora sí, la clase de hoy que vamos a estar viendo son consumos secundarios de Android. Esta clase de acá la creé porque la mayoría de ustedes me dicen, yo tengo las herramientas, ya reparo placas, pero solamente si encuentro un corto o algo que calienta. Cuando hay cortos secundarios me complica y tengo que devolver el equipo y tengo que perder el cliente o tengo que tercerizar. Bueno, o sea, a lo que voy. No puedo reparar las placas porque si la falla no es muy obvia, no sé diagnosticar, entonces me termino confundiendo. O la típica, llego hasta un punto en el diagnóstico y me pierdo. ¿Bien? Entonces, donde detecté que más problemas tienen son en consumos secundarios, sobre todo en Android. Consumos donde ya vamos a ver el consumo, pero bien, lo que vamos a ver en esta clase va a ser realmente qué es un consumo, que de hecho les voy a mostrar acá el temario para que lo tengan y aprovechen a sacar captura. Vamos a estar viendo varias cositas interesantes que les va a servir para solucionar todos estos problemas, como lo serían, vamos a aprender a diferenciar bien lo que es un consumo principal de lo que sería un consumo secundario. ¿Bien? Después de eso vamos a identificar rápidamente cómo saber si estamos ante un problema de CPU o memoria. Y por último, vamos a ver cuándo realmente tiene un consumo secundario y qué deberíamos hacer frente a un consumo secundario. ¿Bien?
Porque veo que muchos de ustedes, en lo que es corto de línea principal, lo saben bastante bien. O sea, la mayoría de ustedes, los que ya reparan placas, obviamente, los que ya tienen algo de experiencia, si el teléfono calienta en alguna parte, retiran el componente y lo diagnostican con alcohol, rocín, lo que sea, retiran el componente, se lo prende, lo cambian el componente, lo cobran y todos felices. Ahora, donde hay un consumo donde no calienta nada o donde hay un consumo secundario más chico, ahí es donde veo que se pone interesante las cosas para ustedes. Y ahora, a lo que voy a ir es que, no le quiero spoiler mucho la clase, pero la mayoría de consumos secundarios, así entre muchas comillas, la mayoría de lo que ustedes piensan que es un consumo secundario, que van y buscan cortos después del PMIC, en realidad lo que están teniendo es una falla en el CPU o en la memoria. Entonces, vamos a hablar un poquito de todos estos temas. ¿Bien? Si están todos listos para arrancar la clase, coméntenme un 5 y vamos arrancando ahí. Pero la idea de esta clase es aclararle bien todo este tema de consumos iniciales, secundarios, cuándo realmente es un consumo secundario y cuándo en realidad no tenemos ningún consumo anormal y solamente es que la memoria no funciona. ¿Por qué es importante saberlo? Porque si es memoria, yo les digo, armen el teléfono y devuélvanlo y no se queden midiendo 2 semanas una placa ahí. ¿Bien? Entonces, vamos a arrancar con la clase que vamos a ver consumos secundarios en Android. Obviamente aplica para iPhone, pero la mayoría de ustedes creo que hace Android o arrancan con Android, entonces vamos a verlo con consumos secundarios. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un consumo inicial o un consumo secundario? No sé si alguien ahí se anima a decirme. Alguien se anima, antes que yo lo diga, ¿no? Alguien se anima a comentar, sin miedo a equivocarse, pero quiero ver qué opinan. Alguien se anima a decirme, ¿cuál es la diferencia entre un consumo inicial y un consumo secundario? Alguien se anima a decirme exactamente así, en una frase, la diferencia entre el consumo inicial y el consumo secundario. Que ustedes vengan y me digan, mira, el consumo inicial es esto y el consumo secundario es esto. O la diferencia entre los dos es esta. A ver si alguien se anima ahí a decirme. Bien, exactamente, tal cual. Como dice Carlos. Bien ahí, Carlos. Entonces, fíjense, básicamente, consumo inicial y consumo secundario no es corto. Ahora lo vemos. La diferencia entre consumo inicial y consumo secundario es el botón de power. Literalmente, la diferencia es el botón de power. ¿Bien? Nosotros cuando tenemos un consumo en la placa, anormal, obviamente, un consumo que no sea normal, lo que tenemos que ver es si el consumo está antes de que yo presione power o si el consumo está después de que yo presione power. ¿Para qué? Para saber si es un consumo inicial o un consumo secundario. Cada uno tiene su camino a seguir y cada uno tiene su protocolo, ¿bien? Pero cuando un equipo no enciende y tiene consumo, tengo que ver si el consumo es inicial o si el consumo es secundario. Vamos a ver la diferencia. Como dicen los muchachos ahí, la diferencia está justamente en el botón de power. Un consumo inicial es un consumo que yo tengo en la fuente antes de dar power, ¿bien? O sea, no hay otra ciencia, no hay otra magia, es literalmente eso. Un consumo inicial es un consumo que yo tengo en la fuente antes de dar power, ¿bien? Hasta acá se entiende, ¿no? O sea, por lo menos los que sepan conectar un equipo a la fuente van a saber a lo que me refiero. Yo agarro mi placa, la conecto a la fuente y no debería tener ningún consumo. Resulta que yo voy, la conecto y aparece un consumo. No me importa cuál consumo, no me importa si es un consumo total, no me importa si es un consumo parcial, no me importa si el consumo es alto o bajo. Si yo tengo consumo antes de power, ya hay un error, ¿bien? Y ahí tengo que arrancar a buscar cuál es el consumo antes de power, ¿bien? Esto es importante, y acá les hago un paréntesis, es importante saberlo. ¿Por qué? Porque si yo tengo un corto inicial, sí o sí va a ser en líneas principales. Y las líneas principales son 2 o 3 solamente, ¿bien? Entonces, ya vamos a ir con eso. Los que tuvieron la clase de encendido me van a entender un poco mejor. Los que no, y quieren que repita la clase de encendido, la podría repetir la clase que viene, pero si ustedes me lo piden, porque no me gusta mucho repetir clases. Ahora, ¿bien? Hasta acá ya se entendió. No le quiero dar muchas vueltas, tampoco lo quiero pasar muy por encima, pero es un concepto simple. Consumo inicial es el consumo que está antes de presionar power, ¿bien? Entonces, ¿qué significa? Que el consumo secundario va a ser justamente lo contrario. El consumo secundario va a ser el consumo que yo tengo después de presionar power, ¿bien? Y acá donde se equivoca la mayoría, ¿bien? Acá hago una pausa, ¿no? Todo teléfono que yo lo conecto a la fuente
no tiene que tener consumo inicial. ¿Bien? O sea, todo teléfono que yo conecto a la fuente, si yo lo conecto, el consumo sí o sí tiene que ser cero. Sea cual sea el consumo que tenga, si es alto, bajo, si es consumo total, si es lo que sea, todo consumo antes de power va a ser un problema. ¿Bien? Entonces, esto de acá la mayoría de ustedes ya lo sabe. Y la mayoría de ustedes sabe que si tiene un consumo antes de power, tiene que ver qué calienta, medir entrada y salida, y después, ¿qué hace Fabri? Vamos de vuelta porque me distraigo con los comentarios. Ustedes ya me conocen como soy. Entonces, consumo inicial, la mayoría de ustedes ya lo saben. Tengo consumo en la fuente, inicial, no debería, busco que calienta, mido entrada y salida como máximo, reemplazo lo que caliente y listo. La mayoría de ustedes por ahí eso ya lo sabe hacer. Ahora, ¿dónde entra la confusión? Que la mayoría de ustedes no está sabiendo, o a lo que yo veo, no está sabiendo diferenciar un consumo secundario de un consumo normal que se estanca. ¿Bien? Préstenme atención acá. No saben diferenciar un consumo secundario, o sea, un consumo anormal, producto de un corto, de una fuga, lo que sea, de un consumo secundario, de un consumo que es normal, solamente que el equipo no termina el ciclo. ¿Me explico? Acá se entiende, ¿no? Tocamos el tema de los equipos sin consumo fijo luego de power. No entiendo ahí. ¿Sin consumo sería cero? Pero acá, cuando ustedes tengan consumos secundarios, tengan cuidado con esto, ¿bien? Porque cuando yo presiono power, sí o sí el equipo va a hacer algún consumo. Sí o sí, ¿bien? Repito de vuelta, cuando yo presiono power con el equipo conectado a la fuente, sí o sí el equipo tiene que hacer algún consumo. Entonces muchos de ustedes no saben diferenciar el consumo sano, normal, por más que el equipo no prenda, pero que tiene un consumo sano, normal, que llega hasta un punto normal y se frena, o se reinicia, o se queda fijo, de un consumo donde yo presiono power y se va corto, que es otra cosa. ¿Se dan cuenta? Entonces, no me quiero perder mucho acá, ya lo hablamos más al final, pero sigo, ¿bien? Entonces, ¿cuál sería acá el truco? El temita acá está en que un consumo secundario en Android, el 90% de las veces, no es realmente un consumo secundario ni un corto después de power, sino que es un teléfono que trata de encender, pero no hace contacto con la memoria. ¿Bien? Y acá literalmente le estoy ahorrando años de padecimiento que yo sufrí haciendo placas de Android. ¿Bien? Todo consumo, o sea, el 90% de los consumos secundarios, entre comillas, en Android, va a terminar siendo falla de memoria. Punto número 1. Ahora, algo que ustedes tienen que saber es, tampoco es ir y decir, listo, memoria, porque se me canta, ¿no? Tienen que saber cómo funciona, entender la lógica y saber detectar esta falla de memoria rápido, ¿bien? Entonces, les voy a decir cuál es el truquito para descubrir una falla de memoria. Que este truco, también yo le digo truco para no perder el tiempo, ¿bien? ¿Por qué? Porque sirve para agarrar un Android y saber directamente si tiene una falla grave, como falla de CPU y memoria, para no ponernos a renegar, ¿bien? Entonces, para que tengan contexto, esto de acá son, lo vamos a usar a este truco cuando tengamos un Android que lo conectamos a la fuente y al dar power hace un consumo de 70 mA, 100 y cae a 0, ¿bien? Hace como 70, 100, 0. O hace 70, 100 y se queda fijo, ¿bien? Esto de acá, adáptenlos porque, uno, todas las fuentes consumen distinto o muestran distintos los dígitos, entonces son consumos similares. Pero la mayoría de ustedes seguramente ya ha tenido casos así, que agarra un Android, lo conecta a la fuente, le presiona power y hace 90 y se queda fijo. Y no hace más nada. O hace 90, se queda ahí, cuando sueltan power se cae a 0. ¿Quién no ha tenido una falla de esa y le ha dado canas verdes? Exactamente, como los A14, ¿bien? Entonces, muchos de ustedes vienen y me consultan por esa falla diciendo, tengo un consumo secundario, hace 90 después de power, queda fijo y no calienta nada. Y ahí está el primer error, ahí es donde se tendrían que prender todas las alarmas. No todo consumo es un corto, ¿bien? Y el equipo sí o sí tiene que consumir algo después de power. ¿Qué está pasando ahí? Cuando tenés un Android que hace 70, 100, 0, es un Android que trató de prender, no encontró el CPU y la memoria y se cayó, ¿bien? O hace 90, trata de conectar con el CPU y como no conecta, cuando vos soltas el power se cae a 0, ¿bien? Pero son todos consumos completamente normales de un ciclo normal, pero que no termina de encender y hay muchas veces ni siquiera llega a dar logo, ¿bien?
Entonces, acá este truco lo van a usar ustedes en todos los Android que le haga este comportamiento. Y ojo acá, que sean equipos Android que prendan con la fuente. Porque esa es otra. Por si no lo sabían, hoy por hoy la mayoría de los Android no prende con la fuente. ¿Por qué? Porque la fuente es solamente positivo y negativo. Yo agarro, conecto positivo y negativo en la placa y el equipo necesita las líneas de identificación que están presentes en la batería, puntualmente en el flex de batería. Entonces, si vos no le conectás el flex de la batería, ¿bien? Y lo conectás a la fuente, el teléfono va a tratar de prender, no va a encontrar esa línea de validación y va a caer. Y lo que vos vas a ver en la fuente va a ser un consumo de 90, 120 y cuando le sueltes power va a caer a 0. ¿Por qué? Porque no encontró las líneas de validación en la batería. Esto ya sería tema de otra clase, pero lo que hay que hacer es encender un Android con un flex de batería. Me encantaría darles una clase práctica de eso, pero hoy que yo no hago Android, no tengo ningún Android a mano como para que ustedes lo puedan ver. Pero es simplemente cortas el flex de la batería, lo conectas a la fuente y eso lo usas. O sea, usas un flex original de batería como cable pulpo. ¿Me explico? Ustedes si investigan un poquito en YouTube van a encontrar ahí cómo es que se cortan los flex y lo conectan a la fuente. Positivo y negativo solamente. Es como los que hacen cambio de batería con flex en iPhone. Bueno, para Android es lo mismo. Cortas el flex de batería y lo vas a conectar a la fuente. Y ahí sí podés confiar en que el equipo debería prender con la fuente. Y que si te hace un consumo de 90, 120 y cae a 0, es porque tenés un problema en la segunda o en la tercera etapa. Perfecto. Si se entiende, eso es lo que... Gracias, Adrián. Eso es lo que me interesa. Vamos ahora sí con cuál es el truco. ¿Bien? ¿Cuál es el truco que van a usar ustedes para detectar rápido falla de memoria y no perder el tiempo? El paso 0, primero que nada, para usar este truco y para que un teléfono califique para usar este truquito, tienen que hacer dos cosas. Tienen que medir entradas y salidas del PMIC. ¿Bien? Acá lo que van a tener que hacer es ver que tengan entradas de PMIC y salidas de PMIC. Si bien en la clase de encendido les expliqué cómo hacer esto, les hago un mini resumen. Para medir entradas de PMIC, simplemente tienen que ir y medir las líneas principales en voltaje. ¿Bien? Recuerden que las líneas principales, esas que están presentes apenas conectas la fuente o la batería, son líneas principales y esas ahí yo las tengo que medir con el equipo conectado a la fuente y ya ahí mismo tendría que tener el voltaje. ¿Por qué es importante medir esta línea principal en voltaje? Porque si yo no tengo voltaje, el PMIC no va a estar alimentado. El teléfono no va a estar en ese estado de stand-by donde el PMIC está listo para trabajar y esperando la orden de encendido. ¿Bien? Si el PMIC no está alimentado, cuando yo le presione power, no va a hacer nada, o si está mal alimentado, va a ser un consumo raro. ¿Bien? Punto número 1, tengo que asegurarme que el PMIC esté bien alimentado. Y punto número 2, tengo que medir voltajes en líneas secundarias. ¿Bien? ¿Qué son las líneas secundarias? Nuevamente, lo expliqué en la clase de encendido, pero para los que no estuvieron, se los repito. Las líneas secundarias son las líneas que se activan recién cuando vos presionás power. ¿Bien? Las líneas principales, apenas conectas la fuente, ya están presentes. No necesitan otra cosa que eso. Ahora, las líneas secundarias, lo que pasa es que solamente van a aparecer cuando vos presionas power. ¿Bien? ¿Y quién las genera? Las genera el PMIC. ¿Quién es el PMIC? El integrado de encendido. ¿Bien? El que tiene todas las bobinas alrededor suyo. ¿Bien? Ahora, si usamos la lógica, para yo medir voltajes en líneas principales, lo único que necesito es que el teléfono esté conectado a la batería o a la fuente. ¿Bien? Ahora, para medir voltajes en líneas secundarias, que son líneas que recién aparecen cuando presiono power, tengo que, una, conectar el equipo a la fuente y dos, tengo que presionar power. ¿Bien? Y tengo que ver en la fuente que haya un consumo. Porque si no hay un consumo en la fuente, obviamente es porque el PMIC no está trabajando. ¿Bien? Entonces, paso 0 para usar este truquito que les voy a enseñar es chequear las entradas y las salidas del PMIC en voltaje. ¿Bien? Tienen que ir, buscar líneas principales, las miden, buscan líneas secundarias, las miden. Si tienen voltajes, podemos seguir. ¿Bien? ¿El porqué de todo esto? Porque ya les voy a explicar, una vez les explique el truquito, les voy a explicar el contexto de por qué es tan importante medir esto y por qué si no miden esto se van a equivocar muchas veces. Ahora sí, vamos con el truquito. Si están listos para el truquito para descubrir si un teléfono es o no es falla de memoria, comenten un 3 y se los digo. Acá,
Vamos con el paso número 1, ¿bien? Vamos a ir pasito a pasito. Lo primero que tienen que hacer es, vamos a Google y vamos a buscar esta palabra. Vamos a buscar la palabra pinout, así, ¿bien? Seguido del modelo del equipo. Por ejemplo, pinout A12, ¿bien? Acá yo estoy poniendo la palabra pinout seguida del modelo. Voy a buscar pinout A12. Cuando nosotros busquemos en Google, vamos a tener que identificar como paso 2 la resistencia CLK. Ahí se lo dejo un segundito más para que saquen captura. Si no, recuerden que la clase va a quedar grabada esta mañana. Pero básicamente acá vamos a tener que identificar la resistencia CLK. Les pongo un ejemplo. ¿Quieren un ejemplito? Imagínense que nosotros vamos a Google, buscamos pinout A12 y vamos a encontrar muchas fotos, pero todas similares así. Se van a encontrar un montón de fotos similares así. Con fotos de la placa del A12, por ejemplo en este caso porque puse A12 obviamente, A12 acá, y van a ver que todas dicen data, CMD, y en algún momento va a decir CLK, ¿bien? Va a decir acá CLK. Entonces, acá ya lo que hicimos es googlear el modelo, escribimos la palabrita mágica, tómenla como palabrita mágica, no importa qué significa, y encontramos esta imagen de acá. En esta imagen ya tenemos identificada la línea CLK, que si se acercan a sus pantallas van a ver que es una resistencia y me dice que la línea CLK es la del lado derecho, ¿bien? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con la línea CLK? Tenemos que hacerle un jumper a tierra, ¿bien? Ya les voy a explicar bien esto, ¿bien? Entonces, una vez identificamos la línea CLK, tenemos que hacerle acá un jumper de CLK a tierra, ¿bien? ¿Qué significa esto? Yo sé que la línea CLK es esa resistencia del lado derecho, agarro mi cautín, le hago un puente hasta donde va el blindaje o hasta cualquier punto que sea tierra. Literalmente tengo que poner esa línea en corto. Suena raro, pero ya les explico por qué se hace así y por qué tiene sentido, ¿bien? Entonces, literalmente agarramos esa línea y le hacemos un corto, ¿bien? Le ponemos esa línea en corto. Paso 4, una vez ya identificamos línea CLK y le pusimos a tierra, tenemos que conectar el teléfono a la compu sin la batería conectada, ¿bien? Es rarísimo, ¿no? Es un paso a paso raro. ¿Qué estás haciendo de poner línea en corto y poner carga el teléfono? ¿Estás loco? Estarán pensando. Tiene todo el sentido del mundo. Ahora se los explico, ¿bien? Entonces, cuando ustedes hagan esto, hay dos opciones. O la compu suena como que reconoció algo o no suena, ¿bien? Y vamos a ver qué pasa. Entonces, vamos por la opción 1. Imagínense que ustedes agarran, buscan la línea CLK, le hacen el puente a tierra, conectan el teléfono a la computadora y resulta que ese teléfono que parecía muerto, como que tenía consumo secundario, resulta que es reconocido por la computadora. Un equipo muerto que no da señal de vida para nada, que lo conectas a la fuente y hace 90 y cuando soltas el botón de power se cae a 0. Bien, ese equipo resulta que vas y la computadora te lo reconoce. Bien, si hace eso, significa que todo en la placa está bien, o sea que el teléfono no tiene falla en placa, digamos, no tiene cortos, no tiene fugas, no tiene nada de nada, significa que todo está bien menos la memoria, ¿bien? Y entonces acá, si nosotros tenemos un equipo con este consumo, que al poner la línea CLK a tierra y conectarlo a la computadora nos genera puerto, se le dice, el celu está reconocido, es porque tenemos la placa bien, pero tenemos falla en memoria, ¿bien? Les voy a poner un ejemplo para que entiendan bien de qué se trata. Este es un ejemplo, ¿no?, que yo usé, que tuve una A12, que tuve no sé cuántos días habré estado con este A12 en su momento, con hacia Android obviamente, y tenía ese consumo, así consumo raro que uno dice tiene un problema a la salida del PMIC o tiene un corto en una línea secundaria. Y ahí es donde uno se pierde o empieza a buscar videos de YouTube o pregunta a los colegas. Y el tema es que el teléfono queda 5 días en el taller, el cliente pesado te habla y tiene razón porque tenés el equipo 5 días y se terminas devolviendo sin saber que tenía. Ahora, resulta que yo voy, aprendo este truquito, hago la prueba, hago la línea CLK, la puenteo a tierra, lo conecto a la computadora y el maldito hace esto. Hace turun, resulta que ese equipo que yo pensé que estaba en corto, que tenía un corto en el PMI con problemas graves, resulta que hizo así, turun, y apareció esto de acá, MediaTek USB Port, ¿bien? Esto de acá se le dice que el teléfono generó puerto, ¿bien? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa MediaTek? Para los que no sepan, MediaTek es
la marca del CPU o el procesador del teléfono. ¿Bien? Entonces, ¿qué significa? Si yo conecto el equipo a la computadora y el CPU es reconocido, piénsenlo así. Para que el CPU sea reconocido, tiene que estar funcionando. ¿Bien? Obviamente no me lo va a reconocer si el CPU está quemado, quebrado, roto, lo que sea. Si el CPU es reconocido, es porque está funcionando. ¿Bien? Aparte de que esté funcionando, tiene que estar bien soldado. Aparte de que esté bien soldado, ¿qué tiene que estar? Tiene que estar alimentado. ¿Bien? Para que sea reconocido como MediaTek, tiene que estar alimentado. ¿Quién me alimenta al CPU? El PMIC. ¿Bien? Y yo estaba pensando, o lo que todos pensamos, es que estos consumos son producto de fugas o cortos en líneas secundarias. Muchachos y muchachas, si nosotros tenemos un CPU reconocido, es porque el PMIC lo alimentó correctamente. Y para alimentarlo correctamente, no tiene que existir ningún tipo de corto, ningún tipo de fuga, ningún tipo de anomalía en sus salidas. Que las salidas del PMIC son justamente las líneas secundarias. Entonces, fíjense cómo empieza a cobrar sentido todo esto. O sea, un equipo que parecía muerto, que tenía corto, que lo medí, que le medí las bobinas, que busqué en YouTube, que busqué en Borneo, todo. Resulta que lo único que tenía era falla de memoria. Y les sigo explicando. Para que el PMIC me alimente al CPU, ¿bien? Para que el PMIC me alimente al CPU, el PMIC tiene que estar alimentado. ¿Y quién me alimenta al PMIC? El IC de carga. O sea que hasta acá sabemos que CPU está bien, PMIC está bien, IC de carga está bien. Y les digo algo más. Para que el teléfono gestione los datos entre el CPU y la computadora y el CPU le pueda decir, me llamo MediaTek, tiene que estar bien también el IC de carga. No solamente funcionando de generar el voltaje, sino de funcionando en la parte de transmisión de datos. O sea, toda la placa está bien, está perfectamente, el cuerpo del paciente está bien, tiene una especie de muerte cerebral, por así decirlo. ¿Bien? Es como que la memoria viene siendo como, le podemos decir algo así como el cerebro del equipo. En realidad el cerebro del CPU, pero ustedes me siguen. Es como que tenés un paciente con el cuerpo sano, capaz que un paciente de 20 años que está, pero no reacciona, ¿bien? Porque es como que tiene problemas cerebrales. Algo así, malísimo el ejemplo. Pero sé que es un ejemplo que me van a entender, ¿bien? Entonces, fíjense. Ahora, ya voy a hacer un resumen, pero pensémoslo bien. ¿Cuándo es que realmente tenemos un consumo secundario? Vamos a pensar con lógica. Un consumo secundario va a ser... a ver, ¿cómo se lo explico de forma fácil? Para que ustedes sepan diferenciar. Los consumos secundarios, ¿bien? Es como si estuvieran en estado vegetativo. Claro, más o menos así. Cuando realmente ustedes tienen consumo secundario, va a ser cuando ustedes presionen power y el teléfono se vaya a corto. ¿Bien? Cuando el teléfono se vaya a corto o haga un consumo... de hecho, acá es un poquito más complejo de diferenciar, porque incluso vos podés tener una fuga después de power, que el teléfono haga un consumo de 200 mA y después quede fijo. Entonces, por eso es importante este paso cero. ¿Bien? Digamos, si yo tengo un consumo de 90 mA después de power, y yo sé que puede ser consumo secundario o simplemente una memoria mal soldada, tengo que hacer el paso cero, que es medir entradas y salidas del PMIC en voltaje. ¿Bien? Si yo voy y tengo entradas y salidas del PMIC, listo, ya está. No tengo ninguna clase de corto o fuga en líneas secundarias. ¿Bien? Ahora, si yo voy y mido el PMIC, tengo entradas, pero no tengo salidas, obviamente ahí sí puedo tener alguna clase de consumo secundario o problema en la segunda etapa. ¿Bien? Pero les digo ahora, el 99% de los Android que tienen un consumo de 90 y se queda fijo, o 90 y queda cero, o 90, 120 y lo mismo, queda fijo, se cae a cero, es problema de memoria. Vos vas, medís entrada de PMIC, están bien. Medís salida de PMIC, están bien. ¿Qué significa que haya salida de PMIC? Que el CPU y la memoria están alimentados, ¿bien? Partiendo de la base. Entonces, si yo ya tengo bien la etapa 1, que es el PMIC alimentado, tengo bien la etapa 2, que es el PMIC sacando voltajes, y el teléfono no enciende, es porque el teléfono tiene un problema en la etapa 3. Y la etapa 3, muchachos y muchachas, es el CPU y la memoria. ¿Bien? Entre ellos dos, en ellos dos consiste la etapa 3. Mi recomendación es que ustedes cuando tengan estos consumos, vean si tienen entradas y salidas de PMIC. Lo único que tienen que revisar. Incluso pueden ir y saltearse un paso y revisar directamente las salidas de PMIC. Si ustedes encuentran
salidas de PMIC y el teléfono no prende, armen y devuelvan, porque para reparar ese equipo les va a hacer falta invertir $1.000, $2.000 en herramientas para reparar un Android, ¿bien? Porque la programadora de memorias de Android está saliendo como $1.000, $2.000, cosas así. ¿Y cuánto le va a cobrar? ¿30.000 pesos? ¿50.000 pesos? No, no vale la pena. Mejor agarra y en vez de comprarte $2.000 una programadora para hacer un Android, cómprate por $600 una B1S Pro. No tiene sentido. Y hacete memorias de iPhone y cóbrala $100 cada una, no 30.000 pesos. ¿Bien? Entonces, este es el trucazo. Tenés Android con consumo secundario, que tiene las salidas correctas del PMIC, armás, devolves y ten en cuenta que nadie va a reparar esa falla. ¿Bien? Nadie hoy por hoy está invirtiendo. La única persona que conozco que invirtió en esa herramienta, no sé si está por acá, es Joaquín, que Joaquín es un alumno mío de mentoría, y agarró y dijo, ¿sabes qué? Quiero sacarme las ganas, tengo mucha curiosidad, voy a probar comprarla. La compro y hasta el día de hoy no la usó. Exactamente, la G-Tag, ahí como dice, no sé cómo se llama el amigo ahí, tu celu a punto, es la G-Tag. Sale como, el combo completo, sale como $2.000, algo así. Por eso es mejor agarrar iPhone, exactamente, por eso. Porque el 90% de los Android son memoria. El 5% restante, que es reparable, capaz que es PMIC, y anda a conseguirte un PMIC. El PMIC del Motorola G82 Plus Power Ultra Pro Max, no sé qué, y resulta que no lo podés sacar de ningún otro equipo que no sea ese. Y ahí Cristian, ¿cómo anda Cristian? Entonces, Android yo dejé de hacer y no vale la pena y nunca más vuelvo a tocar un Android, salvo que sea uno de alta gama, donde sí pueda conseguir repuestos y cosas así, que son modelos más acotados. Ahora, los Android tienen 15 millones de modelos, los iPhones son más acotados. Entonces, e incluso vos podés usar un integrado de un iPhone 6S y usarlo en un 11, por ejemplo, literalmente. O sea, podés agarrar el integrado de imagen del iPhone 6S y usarlo en el 11. Ahora, agarras un Samsung o un Motorola G82 Plus Power, no sé qué, que tiene más variaciones que no sé qué, y resulta que ese PMIC solamente lo puedes sacar de ese modelo. Entonces no tenés que conseguir un teléfono móvil roto que te venda la placa de un Moto G82 y larguísimo el nombre. Entonces, hasta acá, no sé si me desvié, no me desvié, pensé que me había desviado. Sí, ahí lo que lo que preguntaba el compañero, esa es la razón por la que conviene agarrar iPhone y no Android. Porque el 90% de las fallas de Android son CPU o memoria. Lo bueno es que si ustedes repasan esta clase, descárguenla si quieren para tenerla guardada porque solamente dura 24 horas la grabación. Tienen que aplicar este truco para que cuando tengan consumos después de power, fugas después de power o consumos secundarios, saber calificar si realmente tenés un consumo secundario o si realmente el teléfono se le cantó no prender porque no está detectando la memoria. ¿Cómo lo vas a hacer? Y vamos a hacer un resumen. Es simple. Revisa que tengas entradas y salidas de PMIC. Ya si tenés esto bien, ya sabés que el problema es o el CPU o la memoria. Y el truco te sirve solamente para ver cuál de los dos es. Pero uno de esos dos es. Y acá por eso ya es recomendable devolverlo. Salvo que quieras incursionarte en hacer CPU en Android. No te lo recomiendo. Ahora, una vez tenés salidas de PMIC correctas, ya sabes que el CPU y la memoria está alimentado, vas a Google, buscas modelo seguido de la palabra pinout, después identificas la palabra CLK, que viene siendo esta de acá, ¿bien? Buscas la CLK, les pongo el ejemplo que les puse, vamos a Google, buscamos el pinout de la 12, sabemos que la línea CLK está acá, y le haces un puente, desde acá a tierra, ahí el blindaje es tierra, le haces el puente. Vas, conectas el teléfono a la computadora, bien, acá, haces el jumper a CLK a tierra, vas, conectas el teléfono a la compu sin la batería conectada y si el equipo es reconocido significa que todo en la placa está bien, como vimos, para que el CPU sea reconocido y diga su nombre, tenemos que tener bien el CPU, bien el PMIC, bien el IC de carga, bien líneas principales, bien el secundario, todo. Ni una bobina puede estar fallando porque el CPU no sería reconocido directamente. ¿Bien? Y acá si el equipo es reconocido, como esto, MediaTek, significa que todo está bien en la placa, lo único que tiene es falla de memoria y la falla de memoria tenés que invertir muchos miles de dólares y no vale la pena. ¿Bien? Y si realmente tenés una línea secundaria, simplemente tendrías que inyectar consumo y encontrar el corto, pero creo que hasta el día de hoy no he tenido caso de problemas reales de línea secundaria en Android, sino que todos han sido CPU y memoria. Y ojo, no es que yo tenga mala suerte, todos los alumnos míos que entran a la mentoría y hacemos los diagnósticos en vivos, pero como para que tengan en contexto, en la mentoría
no es que ustedes me ven a mí reparando, sino que yo los ayudo en vivo a reparar sus casos. Entonces vienen alumnos y me dicen, tengo, qué sé yo, una 14 que hace consumo de 90 y cabe cero. Y siempre termina siendo CPU memoria. Y todos los Android terminan siendo CPU y memoria. Y lo confirmamos, Hacemos la línea SLK, lo conectamos a la compu, lo toma, vemos, chequeamos. Todo confirmadísimo que es memoria. Y los chicos me dicen, che, pero entonces no conviene agarrar Android. Y ahí es donde yo le digo, ¿por qué pensás que yo no lo hago? Pero te sirve como práctica, te sirve para tomar tus primeras mediciones, te sirve para hacer tus primeros diagnósticos. Este truquito te sirve para saber encontrar puntualmente las fallas, saber por qué el teléfono no prende y saber decirle al cliente, tu equipo no tiene solución porque requiere invertir $2.000 en herramienta y ni yo ni nadie con 2 dedos de frente lo va a hacer, salvo mi alumno Joaquín, que está loquito. Si está ahí Joaquín, un saludo. Entonces, ahora sí muchachos, vamos con la parte de preguntas y respuestas. Y los que no tengan preguntas, antes de que se vayan de la clase, díganme qué les gustaría aprender. ¿Vean? Ahora sí, díganme porque al principio me tiraron un par de ideas. No hace falta que me den recomendaciones, como les digo, no es como que estoy buscando que me ayuden a mí a tener ideas. Simplemente díganme, che, enséñame esto, necesito aprender esto. ¿Vean? Entonces, Ataca se entendió, ¿no? Creo que hice un grande Joaco, ahí se ve que lo conocen. Joaquín, por si no lo conocen, es alumno mío de la mentoría y aparte es el contacto que siempre les recomiendo para comprar Borneo. Ahora sí, muchachos, vamos a inaugurar ¿cómo se dice? ¿Sesión o sección? No importa, sección de preguntas y respuestas. Voy a hacer un pequeño resumen, ¿bien? Mientras yo hago el resumen, ustedes pregunten sus dudas, ¿bien? No esperen a que yo termine el resumen para preguntar sus dudas, porque si no me va a llegar mañana la pregunta, no lo voy a llegar a ver. Entonces, mientras yo hago el resumen, jueguen a interrumpirme, pregunten, y recién cuando yo termine el resumen me van a empezar a llegar sus preguntas. Y ahí les respondo a todos y cerramos, ¿bien? Aprovechen para sacarse todas las dudas. Entonces, ahora sí muchachos, ¿qué vimos hoy? Consumo principal versus consumo secundario. Consumo principal es básicamente cuando tenemos consumo antes de power y consumo secundario es cuando tenemos consumo después de power. Todo consumo inicial va a ser producto de corto o fuga. Ahora, no todo consumo secundario va a ser producto de corto o fuga porque sí o sí va a ser un consumo del teléfono para tratar de encender. Entonces, acá yo les enseñé cómo identificar exactamente si el consumo que estoy teniendo después de power es un corto fuga o es normal y el equipo solamente no está terminando de conectar con la etapa 3, que es el CPU y la memoria, para poder encender. Acá vemos cómo identificar rápidamente un problema de CPU y memoria, que es básicamente identificamos líneas LK, le hacemos un puente a tierra, después de eso la conectamos a la compu, y si me reconoce el teléfono, que es el 90% de los casos, directamente lo devuelvo. Bien, ya sé que es memoria y lo devuelvo. No más que eso. Y después cuando realmente tenemos consumo secundario va a ser cuando tengamos que le damos power y el equipo se va corto. Eso, muchachos, es un consumo secundario. Cuando le damos power y va corto. Cuando ustedes tengan un consumo sano, un ciclo normal y después cada cero, es un problema de etapa 3, CPU y memoria. ¿Lo quieren confirmar? Vayan y tomen las mediciones que yo les dije. Ahora, todo consumo de Android que haga 90, 120, 0, se quede fijo, todas esas cosas que hacen los Android después de power, armen, devuelvan. Ahora, ¿qué van a terminar haciendo? No van a recibir más placas de Android. Pero, si ustedes recién están empezando, denle la oportunidad porque son buenas placas para practicar, para sacar tus primeros diagnósticos, e incluso si el equipo está muerto, ¿quién dice que no? Para hacer tus primeros revaling de PMIC, CPU, memoria, lo que vos quieras. Otro truquito que les digo, la mayoría de los equipos con falla de CPU y memoria no solamente lo pueden confirmar con este truquito, sino que si les queda la duda, háganle un reflow al PMIC y ese reflow al PMIC va a hacer que no revaling, sino reflow. Lo calentas un poquito por encima hasta que se mueva, lo dejas enfriar y si el equipo prende es porque tiene soldadura fría. El equipo va a prender, va a funcionar un día y se va a volver a apagar, ¿bien? Y sí, la solución es hacer un revaling, ¿bien? ¿Por qué devolverlo y no ofrecerle al cliente un cambio de placa? Bien, o sea, totalmente, si ustedes consiguen plaquita, directamente le cambian la placa. Ahora, de lo que yo me refiero es en reparar la placa, ¿bien? Pero sí, es como dice el compañero ahí,
bueno, no sé tu nombre, Rasta le vamos a decir. Como dice Rasta, si ustedes ven que tiene este comportamiento y ustedes tienen para ofrecer una placa y hacer un cambio de placa, hagan ese cambio de placa y gánenle. Pero acá, ojo, es importante esto, ¿por qué? Porque nosotros no podemos hacer un cambio de placa o devolver el equipo al cliente porque sí. O sea, hacer un cambio de placa porque no encontré la falla. O hacer un cambio de placa o devolver el equipo al cliente, cualquiera de las dos opciones, por no saber qué tiene, ¿bien? A lo que yo voy es a eso, ¿bien? Entonces, si ustedes ven que el equipo no va a tener solución porque te requiere cierta herramienta que sale ciertos miles de dólares y no la vas a invertir, devuélvelo. Y si tenés una placa, cámbiala. Pero la cambias con confianza. No desperdicias una placa nueva en un equipo que se podía reparar, ¿bien? Al hacer cambio de placas pierdes los datos, sí. Pero salvas un equipo. Y en realidad los datos, cuando el equipo tiene problemas en memoria, ya están perdidos. ¿Por qué? Porque los datos están dentro de la memoria se murió y junto con la memoria se fueron los datos. Ahora sí, muchachos, vamos a responder las preguntas. ¿Qué dice? Si calienta un CPU, ¿más seguro que sea revaling? No. Cuando es revaling de CPU, te va a hacer un consumo de 90, 120, algo así. Cuando vos tenés un consumo más alto y el CPU calienta, lo más probable es que el CPU esté quemado. Y el revaling no te salva un CPU quemado o dañado. El revaling lo único que te salva es un CPU que funciona, pero que está mal soldado. ¿Bien? Si el CPU funciona, pero está mal soldado, le hago revaling y queda. Ahora, si el CPU está en corte y calienta, ya no me lo salva un revaling. Equipos apagados, falla de encendido, falla de carga. Bien, de 10. ¿Cómo podemos seguir una línea sin esquemático? Eso no se puede seguir línea sin plano esquemático. Se puede diagnosticar sin plano esquemático, pero no vas a poder seguir una línea sin algún tipo de esquemático, borneo, JC, alguna herramienta. Eso por las dudas no se puede, ni yo. De hecho, si yo no tengo JC, por ahí no puedo diagnosticar. Lo que sí, yo siempre les digo, cuando digo que no se obsesionen con esquemáticos, me refiero a que un esquemático no te va a servir de nada para encontrar una falla. Si vos no tenés un protocolo de diagnóstico paso a paso que te diga qué medir. Sí o sí tenés que tener ambas cosas, ¿bien? Si yo tengo el protocolo, pero no tengo un esquemático para buscar líneas, estoy al horno. A su vez que si yo tengo un esquemático y no tengo un protocolo para saber qué hacer con este esquemático, y me quedo mirando horas el esquemático y digo, qué largo, tiene muchas líneas, no sé qué hacer. Lo voy a tener 5 días y con el cliente me joda mucho, lo voy a devolver, ¿bien? Entonces, a eso voy cuando yo digo que los esquemáticos no te salvan. ¿Cómo diferenciar un consumo normal de anormal? Es lo que yo les decía. Miran entradas y salida de PMIC. Si tienen las entradas y salida de PMIC es porque el consumo lo más probable es que sea normal y el problema es el CPU y la memoria. De acá de Rafaela es Joaco. No, Joaquín es de Sunchales. Joaquín es de Sunchales, igual que Martín Pincho. Son dos casos de éxito de mentoría. Arrancaron de ceros, tenían las herramientas, no sabían diagnosticar ni reparar placas y hoy por hoy están haciendo reparaciones de placas de Joaquín de Android, de todo lo que es Android, y Tincho, Martín, todo lo que es placas de iPhone alta gama, y hace poquito sacó un iPhone 16. Estaba contento, me acuerdo. Sigo teniendo problemas para detectar fallas cuando el equipo no enciende. Vamos a repetir de vuelta la clase encendido entonces. Con revaling tampoco se soluciona el problema de memoria. Puede ser que sí o puede ser que no. Si ya está perdido y ustedes quieren probar un revaling, simplemente agarran, sacan la memoria, limpian, la vuelven a colocar y muchas veces prende. Pero si no prende, directamente es porque la memoria está muerta o hace falta reprogramarla con la programadora. Pero como les digo, si no tienen programador y quieren probar y hacer el intento, lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque cuando el equipo tiene falla de memoria, puede ser o porque la memoria se murió o porque la memoria está mal soldada. Si la memoria se murió y hay que cambiarla, un revaling no te la salva. Si la memoria anda bien, pero está mal soldada, un revaling te la va a salvar y el equipo va a prender, como los A14. Yo le ofrezco cambio de placa madre, la mayoría me dice ok. Bien. Al hacer el cambio de placa no se pierden los datos, eso ya lo había respondido. A ver, hace años compré la RFF Box para hacer digital y nunca lo usé. Yo también hice lo mismo, yo también me acuerdo que dije, no sé, yo veía que la gente decía esto que digo yo y digo, ese no sabe nada, seguramente yo voy a comprar la programadora y me voy a hacer un montón de plata porque
todos los equipos que nadie quiere reparar, los voy a reparar yo. Y voy a cobrar barato, pero voy a tener un montón de trabajo. Y después lo hice y me di cuenta que la mayoría de las memorias están encriptadas, que la programadora no repara todos los equipos, que reparaba equipos, pero después también tenía que hacerle revalia en el CPU. Cuando le hacía revalia en el CPU me salía mal, se me moría. Agarré y la vendí directamente. Apenas tuve la oportunidad, la vendí. Y me puse a hacer iPhone, que es realmente lo que vale la pena. Clases de encendido y clases de lectura de esquemáticos. Le voy a traer esas dos clases. Y a ver qué otra. ¿Dónde puedo conseguir los esquemáticos? Los pueden conseguir de Borneo. Borneo si hacen Android y JC si hacen iPhone. ¿Bien? Así que bueno, muchachos. Espero que les haya servido la clase, que hayan entendido bien. Repásenla. Creo que por lo que recién me decían se entendió bien todo. Si no lo entendieron, repásenla como les digo, porque les va a ahorrar un montón de tiempo y un montón de dolor de cabeza. Y un montón. Si la vendiste a Joaquín. No, Joaquín. Es más, capaz que la persona que yo se la vendí la publicó en Mercado Libre y Joaquín la compró, puede ser, ¿eh? Porque hay que estar loco para comprarse una de esas. Y no hay mucha en el país tampoco. Así que bueno, muchachos, los veo el miércoles que viene. Seguramente les voy a traer clases de encendido y esquemáticos. La próxima clase metemos una de esquemáticos, si quieren. Muchachos, espero que se hayan entendido. Repasen la clase, aprovechen porque les va a salvar mucho tiempo en el taller. Tiempo que ustedes pueden invertir en otros equipos y no hacer esperar al cliente y quedar mal con el cliente y todo lo que ya saben. Así que nada, muchachos, espero que les haya gustado. Cualquier cosa o cualquier pregunta me dejan un comentario en la grabación. Y nada, nos vemos muchachos, que tengan mucha suerte y buen fin de semana.